Bueno, muchas gracias Horacio, una alegría poder estar compartiendo estos momentos con todos, ¿no? Gracias quiero saludar, bueno, a todos los hermanos, ¿no? De las distintas iglesias que están participando, ¿no? A los hermanos de Avellaneda, de Wilde, de Villa Domínico, y bueno, y de Quilmes, de donde no soy miembro. Que Dios esté derramando su bendición en este santo día sobre su iglesia, ¿no? Sobre su iglesia en este lugar, ¿no? En este lugarcito del mundo donde nos tocó estar a nosotros y donde somos sus testigos. Eh, bueno, justamente este mundo que está pasando por una situación difícil con esto de la pandemia, ¿no? Pero tenemos que pensar, ¿no? Que hay mucha gente que está muriendo. Y cuando digo muriendo no me refiero a muriendo por la enfermedad de la pandemia, por lo que sea, ¿no? Está muriendo, gente está muriendo sin Dios, ¿no? Y la verdad que eso es lo peor de todo, porque hasta que Cristo no venga, a todos nos va a tocar enfrentar en algún momento el ir al descanso, ¿no? Pero es muy distinto ir al descanso con la seguridad de que Dios está con nosotros que ir al descanso sin Dios. Y hay mucha gente que está muriendo así, ¿no? Muriendo sin Dios. Y esa es la parte que nos toca a nosotros, ¿no? De poder ayudar, ¿no? Poder compartir con otros, y para eso fuimos llamados, ¿no? Por eso nosotros tenemos el mensaje de los tres ángeles para compartir. Nosotros entendemos que Dios nos ha llamado a compartir ese mensaje, ¿no? El mensaje de que hay un juicio que se está llevando a cabo ahora y está próximo a terminar. Cuando termine es cuando Jesús va a venir a buscarnos. Y nosotros tenemos que compartir las buenas nuevas de salvación, que hay un Dios que ama a todos, que quiere la salvación de cada uno. Y tenemos que decirle a la gente esto que está sucediendo y lo que va a suceder, que es la segunda venida de nuestro Señor, ¿no? Que va a venir a buscar lo que es suyo, y que es su pueblo, somos nosotros. Y nosotros tenemos esta misión, ¿no? Y esto que está por suceder en breve, que lo sabemos, ¿no? Y esto es algo que nos tendría que motivar, porque para lo cual existimos como iglesia, ¿no? Existimos para eso, para dar a conocer el amor de nuestro Señor Jesús, que Él está pronto para venir a buscarnos, para poder volver a restaurar lo que en un principio Él hizo, ¿no? Sus hijos junto con Él, sin nada que se interponga en el medio, sin ningún muro de separación, sin más pecado, sin más maldad, sin más muerte. Eso es lo que tenemos que hacer, compartir ese mensaje que tendría que movilizar nuestro corazón. Pero justamente hay cosas que tenemos que eh, arreglar también, ¿no? En nosotros mismos, ¿no? En nuestra propia vida. Si queremos ser unos testigos eficaces, eficientes, unos testigos que realmente con el poder de Dios puedan iluminar a este mundo. Para lo cual quería compartir esta mañana, bueno, este mensaje extraído tomando una ilustración de una historia del Antiguo Testamento, que creo que nos va a ayudar a entender un poco más todo esto. Esta historia un poco tiene que ver con lo que estuvimos leyendo en la escuela sabática, tiene que ver con lo que Jorge predicó hace un par de sábados atrás, porque casi es una continuación, ¿no? Así que voy a compartir la pantalla con ustedes como para que puedan también leer desde ahí, desde la pantalla, los que tengan computadora bueno, en Facebook, van a poder ver aquí mismo eh, los versículos o los pasajes, ¿no? Que vamos a estar tomando. Eh, Cuando Israel estaba por entrar a la tierra prometida, Dios habló con Moisés, ¿no? Bueno, y a través de él a su pueblo, ¿no? Y entonces tenemos estas promesas que se encuentran en el libro de Deuteronomio 7, del 16 al 22. Ahí podemos leer esto, ¿no? Ellos tenían que entrar y tomar la tierra, ¿no? Y expulsar a los moradores que había ahí. Entonces en estos versículos ahí podemos leer, ¿no? En Deuteronomio capítulo 7, como dijimos, del 16 al 22,
Dice, y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú te niegues. También enviará a Jehová tu Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Sí, en este pasaje quería señalar, bien, digamos, es la orden, digamos, acá ellos tenían que entrar y tomar la tierra, ¿no? Tenían que luchar y expulsar a estas naciones que habitaban en Canaán, porque Dios les daba esta tierra, pero bueno, ahí había gente, y había estas naciones que tenían que expulsar. Ahora noten un par de cosas acá que las he subrayado, ¿no? Primero, le dice que no tengan temor de ellos, ¿no? Hay naciones y había naciones poderosas, ellos ya hacía 40 años habían intentado entrar y tuvieron miedo, ¿no? Y creyeron que no iban a poder. Estuvieron 40 años en el desierto, ahora nuevamente van a entrar por el lado del río Jordán, y Dios les está diciendo, no tengas miedo de ellos, acordate de las cosas que hice en Egipto, las cosas que hice con Faraón, ¿no? Y otra cosa que ahí destaco, ¿no? Dice en el versículo 22, Jehová tu Dios echará estas naciones de delante de ti poco a poco. Primero es Dios es el que las echa, ¿no? Pero también está diciendo que les va a echar de a poco, no las va a echar o van a ser destruidas todas juntas de una vez, ¿no? Ahí explica la razón, ¿no? Porque las filas del campo no se aumenten contra ti. Eh, pero bueno, estos dos puntos quiero que queden grabados en nuestra mente para después sacar una aplicación también, ¿no? No tengas temor de lo que tenés que enfrentar, de esto que tenés que expulsar, ¿no? Y es Dios el que echa, digamos, a estas naciones, Dios es el que produce esto de expulsar, ¿no? Y lo va haciendo de a poco, ¿no? Estas ideas quiero que queden un poco claras a medida que seguimos avanzando. Sí, acá tengo un par de mapitas un poco para ilustrar esto, ¿no? Porque esto de la conquista de la tierra se ve justamente en el libro de Josué. Moisés esto no lo pudo ver, él llegó hasta ahí, hasta antes, digamos, a las puertas, digamos, antes de cruzar el río Jordán, y ahí él fue al descanso, aunque bueno, sabemos que en realidad Dios lo resucitó y él pudo ir al cielo, ¿no? Pero el que se tuvo que encargar de la conquista de la tierra fue Josué. Y en Josué los primeros 12 capítulos nos habla de la conquista de la tierra, ¿no? Pasando desde, no sé si se logra ver acá, pero bueno, desde Sitín, cruzaron el Jordán, primero fue la conquista de Jericó y hubo distintas campañas conquistando toda la tierra, ¿no? En los primeros 12 capítulos se habla de esto. Nuevamente acá, ya que mencionamos a Jericó, es para prestar atención a esto, ¿no? Porque es la combinación de lo divino con lo humano, ¿no? En esto de esta lucha. Ellos tenían que tomar la tierra, Dios es el que peleaba por ellos, pero ellos tenían que ir. Ellos tuvieron que cruzar el Jordán, ellos tuvieron que ir, seguir las instrucciones de Dios, por ejemplo, con Jericó, que tenían que dar vueltas alrededor de Jericó, el último día, dar las vueltas, tocar las trompetas. Los muros se cayeron. Eso fue un milagro, eso no fue porque tocaron muy fuerte las trompetas, ni porque gritaron, ni por nada, fue un milagro de Dios. O sea que ahí se combina el milagro que hace Dios, pero ellos tenían que hacer su parte también, ¿no? Y en toda la conquista se va viendo eso, Dios es el que echa a las naciones, pero ellos tienen que hacer su parte, ellos tienen que ir, ellos tienen que luchar, ¿no? Tienen. Bueno, como les decía, en los primeros 12 capítulos de Josué está la conquista de la tierra de Canaán. En los otros capítulos, del 13 al 21, en el libro de Josué, se habla de cómo se repartió la tierra de Canaán, ¿no? Entonces acá en este mapita, está en inglés, pero bueno, más o menos se entiende igual, ¿no?
cómo las distintas tribus tomaron sus territorios, ¿no? Hubo 2,5 tribus que quedaron del otro lado del Jordán, las otras, pasando el Jordán, tomaron cada uno su territorio. Pero bueno, si uno sigue leyendo, entonces en el libro de Josué, los últimos capítulos, en los capítulos 23 y 24, por ejemplo, vamos a leer lo que se concretó, ¿no? Todo esto que había prometido Dios y que les había dicho. Vamos a leer esto que está en Josué capítulo 23, del 1 al 5. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte, en herencia para vuestras tribus, estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia. Y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Bien, en esta parte del libro de Josué, donde ya él mismo lo dice, ¿no? Que él está siendo ya anciano, ya viejo, ¿no? Está recordando todo lo que Dios hizo por ellos, que Dios es el que les dio esta posibilidad, o el que les dio la capacidad de vencer y echar a estas naciones, pero también está diciendo que todavía hay naciones destruidas, como que todavía quedaban naciones. O sea, a esta altura de la vida de José todavía quedaban naciones, y está diciendo que Dios las va a echar también a estas que quedan, ¿no? Fíjense que ahí subrayo eso, ¿no? Dice: Dios es quien ha peleado por vosotros, es Dios, ¿no? Aunque ellos tenían que ir a la batalla, ¿no? Y dice: y Jehová vuestro Dios echará y las arrojará, es Él el que hace, ¿no? Aún quedaban naciones, digamos, por echar, pero bueno, es Él el que lo hace, es Dios el que lo hace, más allá de que ellos se tienen que encargar de hacer su parte, ¿no? Esto es importante, nuevamente lo recalco, por eso nuevamente la unión entre lo que hace Dios y lo que hace el ser humano, ¿eh? Es Dios el que lo está haciendo, pero sin embargo el ser humano es el que tiene que accionar, ¿no? Seguimos leyendo en el capítulo 23, ahora versículos 6 y 7 dice: esforzados pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ellos ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, ¿no? Bueno, acá hay una advertencia con respecto a estas naciones que había que sacar, que no se tenían que mezclar. Los versículos 12 y 13 dicen: porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado, ¿no? Fíjense que hay una advertencia fuerte, y miren lo que resalto. Primero está diciendo: no se mezclen con estas naciones. ¿Qué naciones? Todavía quedaban algunas naciones, ¿no? Quedaban algunas pocas cosas que tenían que echar, ¿no? Dice: no se mezclen con estas naciones, lo que tienen que hacer es echarlas, digamos, sacarlas. Y si no hacen eso, sino que al revés, se juntan con estas naciones, todo lo que dice ahí, estaba mencionado en los versículos 6 y 7, la consecuencia es lo que está subrayado: Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones, o sea, ya no va a estar peleando Dios por ustedes. Y es más, van a ser por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos. O sea, era importante que a lo que quedaba, que no era mucho, pero quedaba todavía por expulsar, lo tenían que hacer, ¿no? Bien, entonces acá sobre el final del libro de Josué, está este llamado, que son por ahí los versículos que más nos acordamos del libro de Josué, junto con el primero, ¿no? Que cuando se le pide a Josué que se esfuerce y que sea valiente.
Pero en el versículo, en el capítulo, el capítulo 24, versículo 15, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué tenía una decisión bien tomada, ¿no? Y el versículo 31 nos termina diciendo que y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. O sea, Israel estuvo siguiendo el camino de Dios, ¿no? Sirviendo a Dios. Pero ya en el libro, bueno, en el mismo libro de Josué, pero en el libro de Jueces, acá como dice Josué Jueces 2.8, nos dice que Josué murió, ¿no? Murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. ¿No? 110 años. Yo lo que quiero también señalar es algo porque a veces nosotros leemos la Biblia y leemos las historias y a veces no tomamos muy en cuenta que estas historias corren a través del tiempo y a veces esos tiempos son más largos de lo que nos parece cuando lo leemos, porque lo leemos todo junto, ¿no? Pero Josué más o menos habrá tenido unos 40 años, ¿no? Algunos estiman que tendría unos 40 años cuando salió de Egipto junto con Moisés. Tuvo que estar los 40 años en el desierto, digamos, junto con todo el pueblo, a pesar que él tenía fe para tomar la tierra prometida. Así que en el momento que empieza la conquista de Canaán, Josué tendría unos 80 años, ¿no? Eh, y vivió, bueno, hemos vivido hasta los 110 años, así que pasaron 30 años, digamos, ¿no? Desde que comenzó la conquista hasta que Josué murió. Y como leíamos, cuando él era ya anciano, se sentía grande, ¿no? Estaba diciendo todavía quedaban naciones por expulsar. O sea que, si bien la conquista fue rápida al principio, pero estas cosas que quedaban todavía estaban, ¿no? Y después de 30 años todavía estaban, ¿no? Estas naciones que todavía había que expulsar. Vamos a fijarnos ahora en el error que cometió Israel. Bueno, errores cometió mucho, ¿no? Pero en este aspecto de lo que estamos leyendo. En Jueces, capítulo 1, vamos a leer varios versículos, no en detalle, pero fíjense. En el versículo 21 dice, mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. O sea que había una nación que tenían que expulsar que no expulsaron. Y en este caso vamos a ver que se empiezan a mencionar tribus, porque después que en el libro de Josué dice que dio reposo, se repartió la tierra, pero después cada tribu se tenía que encargar de expulsar a lo que quedaba dentro de su territorio. Y en este caso Benjamín, por ejemplo, no expulsó a los jebuseos. Pero también vemos que en el caso de Manasés, dice tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Sean, ¿no? Bueno, y sigue describiendo lo que no hicieron, y me parece interesante sobre el final de el versículo 28, dice, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó, ¿no? O sea, Manasés, la tribu de Manasés, no arrojó a estas naciones, no solo no las arrojó, sino que sacó provecho. Esto de hacerlo tributario quiere decir que estas naciones le pagaban tributo, o sea, le pagaban, digamos, eran como servidores, o sea, sacaba una ganancia de estas naciones que no expulsó, en este caso Manasés, ¿no? Si uno sigue leyendo, en el mismo capítulo 1, dice que Efraín tampoco arrojó al cananeo, en el versículo 29, en el versículo 30, Zabulón tampoco, otra de las tribus, no arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Nalal, y también en este caso dice que lo hizo tributario. Aser, otra tribu, tampoco arrojó a los que habitaban en Aco, y así vemos varias tribus, ¿no? En el caso de Neftalí, tampoco arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, en Bet-Anat, también le fueron tributarios. O sea que, fíjense, por un lado, no terminaron de expulsar a las naciones que tenían que expulsar, y de esas naciones que no expulsaron, después como que sacaban algún provecho. Ahora, ¿esto era lo que les había dicho Dios? ¿Esto les había dicho que los tenían que someter y sacar, digamos, un provecho económico de estas naciones que quedaban? No, no es eso lo que le dijo Dios. De hecho, bueno, justamente acá en Jueces 2 aparecen las consecuencias, ¿no? Si leemos en Jueces los primeros versículos, vemos que dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo,
Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. ¿Eh? Como había dicho ya, Josué les había advertido, ¿no? Esto de ser azotes, serán costados, espinas para los ojos, decía en ese caso también, ¿no? Fíjense acá, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados. ¿Por qué? Porque ellos no hicieron lo que Dios les había dicho. Tenían que expulsarlos, tenían que sacarlos a todos, y a todo lo que significaba, ¿no? Sus dioses, su adoración, porque sabía que esas cosas terminarían perjudicando a su pueblo, terminaría perjudicando su relación con Dios, y ellos no lo hicieron. En Jueces, ahí en el capítulo 2, bueno, volvemos a leer, dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en soledad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y ahí empieza bueno, todo el libro de Jueces empieza a recorrer esta historia, ¿no? De Israel que abandona a Dios, que sufre por eso, clama a Dios, se arrepiente, Dios levanta un juez, pero bueno, finalmente, digamos, lo que están haciendo es olvidarse de Dios, repetidas veces, y en diferentes ocasiones, o en diferentes lugares a su vez también, ¿no? Pero todo ¿por qué? Porque no hicieron o no terminaron de hacer lo que Dios les había dicho. Eh, Quiero ver ahora esta historia que estoy tomando del Antiguo Testamento y aplicarla un poco para nosotros, ¿no? Esta idea de que Dios pelea, que tenemos que expulsar algo, en este caso los israelitas tienen que expulsar a estas naciones que lo único que podían hacer era apartarlos de Dios, ¿no? Y que era Dios el que peleaba por ellos, ¿no? Pero bueno, fíjense lo que nos dice, por ejemplo, Pablo en Efesios 4:27, no deis lugar al diablo, ¿no? Eh, en otro pasaje, Pedro nos dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La lucha que tenemos nosotros no es contra otras naciones, sino la lucha que tenemos es contra las deformidades de carácter que tenemos nosotros, que hemos adquirido, que hemos heredado, que sea lo que sea que tengamos, pero son esas cosas malas que tenemos en nosotros y que tenemos que sacar de nuestra vida. Así como Israel tenía que expulsar a estas naciones, nosotros tenemos que expulsar de nuestra vida, tenemos que sacar de nuestra vida todas las cosas que son malas, como dice acá, esos deseos carnales que batallan contra el alma, porque si no los expulsamos, lo que van a lograr es que nos van a separar de Dios. En Gálatas, Pablo nos escriba sobre los frutos de la carne, ¿no? Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjense que acá es una lista bastante extensa, Pablo, ¿no? De las obras de la carne, ¿no? Si uno se la pone a contar, yo conté 17, ¿no? Pero ni siquiera es una lista exhaustiva, porque termina diciendo cosas semejantes a esto, o sea que hay más cosas que son las que nos pueden apartar de Dios, y dice que las que practican tales cosas, o los que viven haciendo tales cosas, no van a heredar el reino de Dios. Pedro añade algunas cosas más, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones, ¿no? Esto dice en 1 Pedro 2:1, pero fíjense que menciona algunas de esas cosas, agrega algunas más, ¿no? Es decir, las cosas que no tendrían que estar en nuestra vida, ¿no? Acá dice, o sea, si está diciendo desechando, es que
nosotros la teníamos o las tenemos, pero es algo que no tenemos que tener. Lo tenemos que sacar esto de nuestra vida, ¿no? Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, detracciones. Santiago también menciona un poco, ¿no? En Santiago 1:21, por lo cual desechando, nuevamente dice desechar, esto hay que sacarlo de la vida, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es decir, nosotros como Israel también tenemos una tarea que hacer, que es sacar de nuestra vida aquello que es malo, sacar, ellos eran estas naciones, digamos, que estaban ocupando el territorio que Dios les daba. Bueno, Dios a nosotros nos da una vida nueva, pero en esa vida nueva tenemos que expulsar las cosas malas que tenemos todavía de nuestra vida vieja, ¿no? Nuestra vida anterior, nuestra vida sin Dios. Y las tenemos que sacar todas, ¿no? No es que podamos dejar. Yo pensaba un poco que a veces el tema de que hay ciertas cosas que no están bien en nuestra vida y nosotros las dejamos, nos pasa un poco como Israel también, ¿no? De esa idea de sacar algún provecho, ¿no? Porque en vez de expulsar a las naciones, lo que hicieron fueron tributarias, sacaban un rédito económico. Tal vez nosotros de alguna de estas cosas, ¿no? De estas cosas malas que tenemos en nuestra vida, también podemos sacar un provecho, ¿no? A veces, no sé, a través de la mentira, a través de un mal genio, un mal carácter, la ira, no sé, a través de eso por ahí a veces podemos sacar algún rédito que nos conviene para algo, ¿no? Porque en este mundo, de repente, el que no anda pisando cabezas, ¿no? Pasando por encima de los demás, pareciera que no avance. Si nosotros queremos avanzar, a veces utilicemos estas armas del mundo, ¿no? Y obtenemos algún resultado. Y eso es como los israelitas, sacando un tributo de las naciones que tenían que expulsar. No es lo que Dios quiere. No tenemos que, porque podemos sacar algún beneficio de estas cosas malas, usarlas. No, las tenemos que sacar de nuestra vida. Eh, Pablo nos dice que hay, en 1 Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Bueno, justamente, digamos, es lo contrario, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ir en esta vida de santidad, ¿no? Lo mismo nos menciona en 1 de Pedro 1:15, dice, si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y quisiera compartir con ustedes, bueno, algunos pasajes del Espíritu de Profecía, de los escritos de Elena de White, que habla con respecto a esto. Y estos son mensajes que son bien para nosotros y tienen que ver con esto de tener una vida libre de las cosas malas, ¿no? Algunos son un poco fuertes, pero bueno, vamos a prestar atención. Esto es de una meditación matinal que se llama Alza tus ojos, del día 8 de diciembre. Toda la sagacidad del mundo no podrá librarnos del terrible zarandeo, ni los esfuerzos que se hagan con altas autoridades quitarán de nosotros el castigo de Dios, precisamente porque hay pecados acariciados. Si como pueblo no nos mantenemos en la fe, si solo abogamos con la pluma y con la voz en favor de los mandamientos de Dios, pero no los guardamos, violando premeditadamente algunos de ellos, la debilidad y la ruina vendrán sobre nosotros. Esta es una obra que debemos realizar en todas nuestras iglesias. Cada hombre debe ser un cristiano, ¿no? Me gustó eso último. Debemos ser cristianos. La palabra cristiano justamente involucra todo eso, ¿no? Aunque muchos la estén usando mal, ¿no? En este pasaje de Palabras de Vida dice, y nadie se lisonjee pensando que los pecados acariciados por un tiempo pueden ser fácilmente abandonados en alguna ocasión futura. Esto no es así. Cada pecado acariciado debilita el carácter y fortalece el hábito, y el resultado es una depravación física, mental y moral. Podéis arrepentiros del mal que habéis hecho y encaminar vuestros pies por senderos rectos, pero el amoldamiento de vuestra mente y vuestra familiaridad con el mal os harán difícil distinguir entre lo correcto y lo erróneo. Mediante los malos hábitos que hayáis formado, Satanás os asaltará repetidas veces. Fíjense lo peligroso que es esto, ¿no? Y en este pasaje de mente, carácter y personalidad, dice lo siguiente.
Les digo en el temor de Dios que se me ha mostrado que muchos de ustedes perderán la vida eterna porque están edificando sus esperanzas celestiales sobre un falso fundamento. Dios los está dejando librados a ustedes mismos para humillaros y probarlos a fin de saber qué hay en sus corazones. Han descuidado las escrituras, desprecian y rechazan los testimonios porque estos reprenden sus pecados acariciados y perturban su complacencia propia. Este pasaje me pareció sobremanera fuerte, ¿no? Porque fíjense que está hablando de quienes pueden perder la vida eterna. O sea, no es una cosa así nomás. ¿Y por qué pueden perder la vida eterna? Fíjense esto que subrayé acá. Dice, han descuidado las escrituras, o sea, la Biblia, no se está estudiando la Biblia, no se está estando en comunión con Dios, buscando su voluntad, su guía, su dirección, y no solo la Biblia, sino que desprecian y rechazan los testimonios. Cuando se refiere a esto, se está refiriendo a los escritos inspirados de Elena de White. Últimamente sucede mucho en nuestra iglesia que se lee poco los escritos de Elena White. No sé cuánto se estudia la Biblia, eso no tengo cómo medirlo yo, pero evidentemente si nuestra vida espiritual es débil, ¿no? Acá se está señalando uno de los errores. No se está dedicando el tiempo, la energía, para buscar, para indagar, para excavar profundo, digamos, en la palabra de Dios, no una lectura superficial y rápida, sino realmente buscar la voluntad de Dios, buscar a Dios en su palabra, y también en los testimonios, lo que Dios en su misericordia nos dejó a través del espíritu de profecía, ¿no? Que no lo estamos leyendo, y acá dice que se hace porque estos reprenden sus pecados acariciados, justamente las cosas que son las que nos separan de Dios, estas naciones que tenemos que expulsar, digamos, metafóricamente hablando, estas cosas que tenemos que sacar de nuestra vida, no las sacamos. ¿Por qué? Bueno, porque justamente nos estamos dedicando más tiempo a la Biblia y a los escritos del espíritu de profecía. En este párrafo que está publicado en la Review Herald, permiso, acá dice, es nuestra tarea conocer nuestras debilidades y pecados acariciados que producen oscuridad y debilidad espiritual y han apagado nuestro primer amor. Y ahora, fíjense, porque es a través de unas preguntas que ella señala cosas que son estos pecados que pueden estar separándonos de Dios, ¿no? Y dice que tenemos que prestar atención, buscarlos, ¿no? Conocerlos porque en realidad tenemos que luchar contra ellos, ¿no? Y pregunta, dice, ¿es la mundanalidad? ¿Es el egoísmo? ¿Es el amor por la estima propia? ¿Es la lucha por ser el primero? ¿Es la sensualidad lo que nos aleja de Dios? ¿Es el pecado de los nicolaitas que cambiaban la gracia de Dios por lascivia? ¿Es la indiferencia hacia la gran luz, refiriéndose a la Biblia? ¿Es el mal uso o el abuso de las oportunidades y los privilegios lo que nos lleva a tener jactanciosas pretensiones de sabiduría y conocimientos religiosos mientras la vida y el carácter son inconsistentes e inmorales? Dice, no importa que haya sido lo que hemos acariciado y cultivado hasta tornarse fuerte y dominante. Hagamos decididos esfuerzos para ser vencedores, para no perdernos y comer del árbol de la vida. Quiero señalar y subrayar un poco esto, ¿no? Más allá de que esto es fuerte, ¿no? Y grave, porque estamos hablando de la salvación o la perdición, digamos, a veces por dejar estas cosas en nuestra vida, por dejar, así como le pasó a Israel, que dejó estas naciones que las tenías que expulsar y no las expulsaron, y porque no tuvieron la suficiente fuerza, la decisión, o porque creyeron que les convenía, lo dejaron, terminaron siendo por lazo, por espinas en los ojos, y fueron las cosas que los terminaron apartando de Dios. Nosotros podemos tener esas mismas cosas en nuestra propia vida, y si no las sacamos, son las cosas que justamente nos apartan de Dios y pueden terminar ocasionando esto que es bastante grave. Pero lo que señalo es esto que dice ella sobre el final del párrafo, ¿no? Dice,
hagamos decididos esfuerzos para ser vencedores. O sea, se puede ser vencedor. No es algo imposible. Tenemos que hacer nuestra parte, sí. Dios es el que nos da la fuerza. Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, dice en su palabra. Pero nosotros tenemos que tomar las decisiones y tiene que haber un esfuerzo en nuestra parte. Y ese esfuerzo tiene que estar centrado en estar cerca de Dios. Por eso es importante el tema de escudriñar en su palabra, en las escrituras, en los libros del espíritu de profecía, porque esas son las cosas que nos van a dar la fuerza espiritual que necesitamos para poder enfrentar estas luchas contra nosotros mismos. Esta lucha contra el yo, contra estos deseos carnales o las cosas que tengamos que son las que nos apartan de Dios. Pero se puede hacer. Podemos ser vencedores. En Cristo podemos vencer, porque en Él hay poder, en Él hay victoria, pero en Él. Pero la decisión es nuestra. Dios no nos va a obligar. Si nosotros elegimos seguir con estas cosas en nuestra vida, va a pasar lo que pasó con Israel. Los va a dejar y ya entonces Dios no va a expulsar más esas naciones. Pero es porque es nuestra decisión que no las queremos estar expulsando. No queremos estar expulsando estos pecados o estas malas cosas que hay en nuestra vida. Pero el mensaje positivo, concreto, es que hay esperanza. No está todo perdido para ninguno. No sé si hay alguno que está viviendo esta situación, que se siente que está luchando con un pecado que no puede vencer, que se siente que cae una y otra vez, que toma resoluciones que después no puede cumplir. No importa nada de eso, porque en Cristo hay victoria. Está la posibilidad de la victoria. Lo que tenemos que hacer es esto, tomar resoluciones concretas de querer sacar el mal de nuestra vida y después alimentarnos de la palabra de Dios, de los escritos del Espíritu de Profecía, y eso nos va a dar la fuerza, sumado obviamente a la oración, a los ruegos, a luchar con Dios en oración para que Él pueda cambiar nuestra vida. La victoria es segura, hermanos. Si hacemos eso, porque el que lo prometió es fiel y porque Cristo venció, vence y vencerá. Si lo dejamos en nuestra vida, la victoria es segura. La decisión es nuestra. Espero, hermanos, que esto pueda servir como algo que nos fortalezca en nuestra vida y que nos ayude a tomar las mejores decisiones para nosotros, para la iglesia y para todos. Que Dios lo bendiga.